A su nombre. Hay una gloria aquí extraordinaria. Amén. Dios está haciendo cosas poderosas. Amén. ¿Cuántos creen que Él está aquí? Su gloria está en este lugar. Yo creo que hay una gloria excelsa que viene y poderosa. Amén. Es el Espíritu Santo de Dios obrando. Vamos a continuar. Hoy vamos a cerrar con los dones espirituales. Yo creo que ha sido casi 2 meses que hemos estado hablando de los dones espirituales a profundidad. Y cada vez que uno habla de los dones espirituales, uno como que quiere indagar más profundo, porque el mundo espiritual es profundo. Y todos aquellos que navegan en el mundo espiritual encontrarán los misterios de Dios. Amén. Amén. A su nombre. Vaya conmigo a la Biblia, 1 Corintios capítulo 12. Aleluya. Verso 1 y verso 10. Vamos a leer el verso 1 y luego vamos a entrar al verso 10. Hoy vamos a concluir con lo que son los dones espirituales. Hay muchos más, pero vamos a concluir hoy con los dones espirituales. Yo creo que el Espíritu Santo de Dios está ministrando vidas hoy. Y así como está ministrando vida, te va a saciar en el nombre de Jesús. Amén. 1 Corintios capítulo 12, verso 1 y luego verso 10. Dice así en el nombre de los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo voy a repetir otra vez en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Verso 10 dice así: a otro el hacer milagros, a otros profecías, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otra interpretación de lengua. Padre, gracias por tus palabras, Señor, que han sido leídas en esta hermosa noche, Padre. Son más que bendecidas en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Siéntese, por favor, gloria a Dios. Vamos a hablar acerca de lo que son el don de lengua y el don de interpretación de lengua. Yo sé que estos dones usted lo ha escuchado bastantemente y son uno de los dones que todo creyente debería de tener. Es el don de lengua y es el don de interpretación de lengua. Una cosa es hablarla y otra cosa es interpretarla. A su nombre. No todo el mundo tiene la capacidad de interpretarla, aunque tampoco todo el mundo la puede hablar. A su nombre. No todo el mundo todavía ha hablado lengua en su vida. Tiene años en el evangelio, pero todavía dice, pero todavía yo no he experimentado que lo que es hablar lengua. Cómo la gente habla, cómo la gente danza. Porque cuando el Espíritu Santo de Dios toca, hay alguien que tiene que hacer una reacción. Cuando el Espíritu Santo de Dios toca, algo pasa con las vidas. Esas vidas son transformadas y son cambiadas. A su nombre. A su nombre. Me llama la atención esto. Hoy estamos gloria al Señor Jesús de Nazaret. Estamos, alguien dígame la fecha, gloria a Dios. Hoy estamos a 10 de abril del año 2026. Vaya escribiendo ahí años, 10 de abril del año 2026. Gloria al Señor Jesús. Vamos a hablar del don de lengua y el don de interpretación de lengua. Gloria al Señor Jesús. La palabra lengua, para aquellos que escriben y toman nota, la palabra lengua es una palabra griega glosa. La palabra lengua es una palabra griega glosa. Voy a seguir repitiendo para aquellos que están apuntando. Gloria al Señor Jesús de Nazaret. Este don de lengua tiene una profundidad muy impresionante. Ahora hay preguntas que todos nos comenzamos a hacer a lo largo de la historia. ¿Es bíblico hablar lengua? ¿Está en la Biblia el hablar en lengua? Ciertamente la teología lo confirma que se puede hablar en lengua. Aquí vamos a conocer si es bíblico, sí o no. Porque hay religiones que no aceptan el hablar en lengua. Hay religiones que entienden que eso son emociones de la carne. Hay religiones que tienen que quitarle a la Biblia Hechos capítulo 2. Tienen que quitarle 1 Corintios capítulo 14.
Porque si no creen, ¿verdad? Eso está ahí, tienen que creer. Y todo lo que está en la Biblia se tiene que creer porque está ahí, a su nombre. Porque si Dios soltó una palabra, si Dios dijo una palabra, eso se tiene que cumplir. Esa palabra está ahí, amén. La palabra lengua es la palabra griega glosa. Se escribe G-L-O-S-A, glosa. Esta palabra significa, escuche bien, hablar idiomas desconocidos. Esta palabra significa hablar idiomas desconocidos, a su nombre. La palabra glosa es una palabra griega, lo cual significa hablar idiomas desconocidos. Es como, por un ejemplo, usted nunca ha hablado chino, pero puede ser que en un momento el Señor te agarre y hay un chino pasando por ahí y el Señor te agarra en lengua, y en esa lengua usted comienza a hablar chino o mandarín en este entonces, ¿verdad? Usted comienza a hablar su propio idioma, y entonces los que están aquí no van a entender, pero el que está pasando saben que están hablando con él. Y él va a decir, pero ¿qué es lo que está sucediendo? Él es dominicano, pero está hablando el idioma que yo hablo, y que hay un mensaje que Dios le quiere hablar a él. Pero ese idioma para ti es desconocido, pero para el Espíritu es normal. Porque el Espíritu, aleluya, vino sobre ti y te dio la facultad de manifestar un glosa, de manifestar un idioma desconocido. Por eso llegan momentos de la vida que usted está tranquilo ahí, y de momento usted comienza a hablar un género de lengua que usted no conoce. Usted está hablando un idioma que usted no conoce. Hay lenguas angelicales, hay lenguas espirituales. Por eso necesitamos entender que los géneros de lengua se necesitan. Es necesario. Ahora pregunto yo, ¿por qué es necesario nosotros hablar en lengua? Por muchas razones es necesario que la iglesia tenga el don de lengua activada. Yo creo que si hay una iglesia que todos hablan en lengua, esa iglesia se prende en fuego, a su nombre. Si hay una iglesia que todo habla en lengua, esa iglesia va a provocar un avivamiento. Si no, vamos a ir anclándonos a la palabra y entender que hay idiomas que no conocíamos, pero el Señor nos los quiso dar. El Señor nos los quiso revelar. El Señor quiso manifestarlos sobre nosotros. Esto es un don muy importante y necesitamos entender que es bíblico. Nosotros como ministerio, nosotros como movimiento creemos en el hablar de lengua, pero también creemos en la interpretación de la misma. Sabemos que si hay alguien que la habla, también hay alguien que la interpreta. Sabemos que si hay alguien que Dios puso la facultad sobre él o sobre ella, también sobre alguien Dios puso la facultad para interpretarla. Porque cuando hay alguien que interpreta, hay un Dios que quiere dar un mensaje. Y yo creo que si hay una iglesia que se dedica a hablar en lengua y hay otro que se dedica a interpretarla, hay un Dios que se está metiendo en el asunto. Hay un Dios que está obrando en el asunto. Y yo creo que en estableciendo el reino, Dios está obrando. Y así como Dios está obrando en este lugar, está obrando en tu vida, está obrando en tu casa, está obrando en tu familia, está obrando en los tuyos. Dios habla, pero se necesita a alguien que lo interprete. A su nombre. Necesita aprender que Dios habla de muchas formas. Dios habla de mucha manera, pero también se necesita alguien que lo interprete, porque no todo el mundo sabe a veces cómo Dios habla. Si no, pregúntele a reyes que tenían que buscar a sacerdotes para que le interpretaran lo que Dios le estaba diciendo. ¿Se acuerdan ustedes de José? 7 vacas flacas, 7 vacas gordas. El faraón no sabía lo que estaba sucediendo en el sueño, pero viene entonces José y le interpreta el sueño. Hay alguien que Dios le revela, pero hay alguien que Dios interpreta. Así son los dones. Hay alguien que habla, pero alguien que interpreta, que es un interpretador. Un interpretador es alguien que decodifica lo que el otro no entiende. A su nombre. Alguien que interpreta es alguien que te dice lo que se quiere decir. Es un mensaje oculto en cada signo. Es un mensaje oculto en cada idioma. Es un mensaje en cada lengua. Escuche bien. Si aquí viene un extranjero inglés a hablar inglés, yo me quedo corto, porque yo no sé hablar inglés. Quizás sé cuando él diga what's your name, y yo digo ok, está preguntando mi nombre. Quizás me dice God bless you, yo sé que bendición. Pero si él
comienza a hablar y comienza a decir un mensaje en inglés, yo le digo, ¿dónde está el intérprete? Porque yo no entiendo. Entonces viene el intérprete y dice, pastor, yo sé hablar inglés, yo sé lo que él está diciendo. Por eso necesitamos entender que cuando hay alguien que está hablando lengua, hay alguien que Dios le va a decir, yo entiendo lo que se está hablando, yo entiendo lo que se está diciendo. Dios está diciendo, así yo hablo y así yo también digo. Un intérprete es aquel que traduce. Ay, Dios mío, no, por favor. ¿Dónde están aquellos que van a traducir? Que dicen, no solamente la voy a hablar, también voy a saber traducirla. Hay gente que hablan, pero hay otros que traducen a su nombre. Me gusta tener los dos, el don de lengua y la interpretación de lengua. Me gusta saber lo que hablo, aunque en oración me ha pasado y en lugares también me ha pasado que Dios me pone a hablar en lengua, pero también me interpreta. Y cuando el Señor comienza a interpretarme, porque me está revelando cosas y ciencias que ellos están ocurriendo en esos días. Cuando hay alguien que la lengua comienza a hablarle y comienza a interpretarla, es porque Dios quiere hablar ese lugar. Yo he ido a congregaciones, Gabriela, que Dios comienza a hablarme en lengua y yo comienzo a escuchar la interpretación. Y cada vez que suelto una lengua, suelto la interpretación. Y cuando se acaba todo, se mete una gloria terrible. El pastor se para al frente del púlpito y dice, todo lo que habló de parte del Espíritu Santo de Dios lo habló, porque no se lo reveló nadie, se lo reveló Dios. Mientras él hablaba lengua, había rompimiento. Usted sabe algo, hay lenguas espirituales. Usted va a llegar el momento que los ambientes están como medio turbio, pero cuando hay alguien que suelta una lengua de guerra, ese ambiente comienza a romper, ese ambiente comienza a limpiarse, ese ambiente comienza a disiparse. ¿Por qué? Porque hay alguien que está hablando, hay alguien que está hablando un lenguaje que aunque tú no conoces, pero está hablando un misterio en el mundo espiritual. No, por favor, el que habla lengua, misterio con Dios habla. El que habla lengua, misterio con Dios habla. Hay gente que no van a entender cuando la hable, pero dile, no me entiendes si tú no quieras, pero yo la voy a seguir hablando, porque cada vez que la hablo, yo lo que siento es poder y gloria. Cada vez que se habla, hay cambio de atmósfera. Hay un cambio impresionante. Tranquila. Hay un cambio tan lindo que usted se siente bien. Escuche bien. Hechos capítulo 2, anote ahí. Libro de Hechos capítulo 2. Ahí te confirma que el hablar en lengua no es un asunto de la carne, es un asunto del espíritu. No es un asunto de la carne, es un asunto del espíritu. Dice la palabra que estaban como en Hechos capítulo 2 reunidos en ayuno y en oración. Y dice que estaban buscando a Dios. Apréndase eso. Usted quiere aprender a hablar lengua, usted necesita orar y necesita ayunar para usted recibir esto. Porque si usted no ora y no ayuna, no lo va a recibir. Pero en el propósito del ayuno y la oración tienes que anhelarlo, porque hay gente que le da miedo cuando otro la habla. Dice, ay no, yo estoy en la iglesia, pero yo respeto este asunto. Yo estoy en la iglesia, pero como que a mí no me gusta mucho este asunto de que hablan. No, para usted hablar lengua tiene que anhelarlo. Tiene que ser un anhelo en su corazón de decir, Señor, yo quiero hablar lengua. Padre amado, yo quiero hablar ese idioma. Yo quiero que tú me agarres. ¿Cómo se conquista? Ayuno, oración, vigilia, silicio, monte, búsqueda, negándote a ti mismo. Entonces va a venir el Espíritu Santo de Dios y se va a manifestar y te va a agarrar y te va a llenar de gran manera que van a tener que agarrarte, porque te va, te va a bautizar con su Santo Espíritu. Y el día que llegó el bautismo, ese día se activó el don de lengua. Hechos capítulo 2, que dice que estaban como reunidos, unánimes,
en ayuno y oración. Jesús le había dicho a los discípulos, a los apóstoles: no se vayan de Jerusalén, porque Jerusalén será el lugar de la manifestación. Jerusalén será el lugar donde yo voy a obrar. Jerusalén será el lugar donde el Consolador va a venir. Por eso le decía: no se vayan de Jerusalén, quédense en Jerusalén, porque viene la persona prometida, viene el Espíritu Santo de Dios sobre ustedes. Ellos como que sabían los tiempos y las horas. Y dice la Biblia que estaban como 120 reunidos, donde en el aposento alto estaban muchos ahí, pero la teología dice que habían como 500 esperando. Pero dice las escrituras, pero que se quedaron como 120 reunidos, esperando la manifestación del Espíritu Santo de Dios. Y dice que de repente se escuchó un estruendo, ¡pauf! De repente se escuchó algo. Y dice la palabra que entonces la gente se amotinó. La Biblia dice que la gente se juntó. La Biblia dice que la gente se acercó, porque escuchó un estruendo de que algo se había manifestado. Por eso necesita entender, iglesia, que cuando hay una iglesia que está viva, llena de poder, la gente van a venir. Hello, a su nombre. Cuando una iglesia que está viva, llena de poder, la gente van a decir: ¿qué está pasando ahí? Yo quiero recibir de lo que está sucediendo. Yo quiero recibir de lo que está pasando. Y le vamos a impartir una gloria que van a ser libres. Que dice la Biblia que comenzaron a reunirse de todos los lugares, y el Espíritu Santo vino como viento y como fuego sobre cada uno de ellos. Y dice que comenzó a repartir sobre cada uno de ellos lenguas, géneros de lengua, fuego sobre ellos. Vino un viento recio y sopló. Y dice que cada uno, Yesenia, comenzaron a hablar diferentes lenguas. Cada uno comenzó a hablar diferentes idiomas. Y cuando tú comienzas a leer esto, dice que ahí se juntaron gente de Jerusalén. Ahí se juntaron medas, partos, elamitas. Y dice la Biblia: no son todos ellos judíos, catrenses, que le escuchamos hablar nuestra propia lengua. Medas, partos, judíos, elamitas. Dice la palabra que lo escuchaban hablar en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en África, idiomas que ellos no conocían, pero vino un glosa sobre ellos. Vino un idioma desconocido que no entendían, pero comenzaron a hablarlo. Ellos quedaron sorprendidos y dijeron: ¿quiénes son esta gente que están hablando árabe, están hablando inglés, están hablando de todos los idiomas ahí? Ellos no los comprendían, pero sabía que algo estaba pasando. Muchos decían: están borrachos, están llenos de mozos, están medio locos, a su nombre. Hello, a esta iglesia hay gente que van a pasar y van a decir: esa gente está loca, esa gente está borracha. Pero los que no saben que estamos embriagados del Espíritu de Dios, los que no saben que estamos hablando una lengua que aunque ellos no la entienden, pero nosotros la entendemos. Porque donde está la unción, le voy a decir algo, le voy a enseñar algo. Donde la unción se mueve, la gente viene. Lo voy a repetir otra vez: donde la unción se mueve, la gente viene. Bajó la unción en el aposento. Bajó la gloria en el aposento. Bajó el Espíritu de Dios en el aposento. Y la gente estaba diciendo: ¿qué está pasando en ese lugar? Por eso te estoy diciendo que si la gloria baja sobre tu vida, si la gloria baja sobre tu casa, la gente van a decir: ¿qué está pasando con esta mujer? ¿Qué está pasando con esta gloria? Tú no necesitas más cosas. Tú lo que necesitas es la unción de Dios. Y si la unción de Dios está en ti, todo llegará. Todos se acercaron porque estaban hablando ¿qué? Géneros de lengua. Una cosa es hablar lengua y otra cosa es géneros de lengua. ¿Cuántos idiomas usted habla? ¿Cuántos géneros de lengua usted habla? Quizás de los que están aquí me dicen: yo hablo creol. Mayreli habla creol, habla español, habla un chin de inglés. Ahí tienes 3 idiomas mezclados. Son géneros, son diferentes. Hay gente que se queda en una sola lengua.
no le piden al Señor en oración que se la cambie. Yo he escuchado gente por 7 años con la misma lengua. Y le voy a decir algo: lo que usted escucha, lo que usted escucha, lo que usted escucha, lo que usted escucha, eso usted se graba. Y luego de que usted se lo graba, se lo repite inconscientemente que usted se lo graba. A usted le ponen una música ahí todos los días en la ventana de su casa, y usted en momento va a estar tarareando, o va a estar sonando el pie, y de momento tú te la vas a ver y tú dices: reprendo al diablo. No, no es reprender al diablo, es que tu cerebro graba lo que escucha. ¿A usted no le ha pasado eso? A mí sí. A su nombre. Porque el cerebro graba lo que está escuchando. Por eso tú tienes que tener cuenta con lo que tú escuchas. Porque lo que tú escuchas puede, puede traer, lo voy a repetir. Tienes que tener cuidado con lo que escuchas, porque lo que tú escuchas puede traer bendición o puede traer maldición. Lo que tú escuchas te puede atar, pero también te puede libertar. Tienes que estar pendiente con lo que escuchas. Me excusa si viniste a un estudio ordinario. Aquí los estudios no son normales. Aquí hasta en los estudios Dios se siente. Amén. A su nombre. Usted escucha. Esa gente que habla la misma lengua hay que tener cuenta. Porque puede ser que de momento la suelte, pero Dios no se mueva. Apréndase esto: cada vez que alguien habla lengua, el espíritu se tiene que sentir. Ay, no, por favor, ese amén tuvo como muy pobre. Aprenda esto: no todo el que suelta una lengua, esa lengua viene de Dios. Ay. Dice la Biblia que hasta el demonio, el diablo, cree y tiembla. Y usted sabía algo, que hasta los brujos lengua hablan. Ay, hasta los demonios hablan lengua. A su nombre. Usted se va a encontrar con gente atada hablando lengua, y usted va a salir danzando también. Te va a meter en una emoción que tú crees que Dios que está hablando y es el diablo. Necesita tener discernimiento de espíritu para saber cuándo es Dios que habla y cuándo el diablo es que está hablando. ¿Cuánto ha ido a Prille aquí? ¿Cuántos fueron a Prille en su vida? Que fueron a Prille en su vida. Bien. Yo nunca fui, pero lo miraba por una endija. En mi casa hacían hora santa y yo decía: esto no es para mí, me voy de aquí. Todos los años una bendita hora santa. Y cuando llegaba esa hora santa, yo ni comía en mi casa. Y mi vieja me decía: come, que eso no tiene nada. Y yo: no, usted le echaron una bendita agua rara a eso, yo no quiero ese asunto. Ya yo conocía al diablo antes de llegar. Yo lo conocía ya. Yo lo conocía, gloria a Dios. Y era un asunto. Pero yo escuchaba a los prillés por allá por el barrio. Se hacían muchos prillés, muchas fiestas, los baales, a los demonios. Y yo agarraba y yo miraba por una endija y veía a la gente montada y hablando lengua. Veía los espíritus arriba de la gente hablando lengua, queriéndose clavar algo y no podían. ¿Sabe algo? El diablo también es real. Por eso le digo que ellos también hablan lengua. Ellos también conocen ese idioma, porque ellos son espirituales. Por eso necesita tener cuenta. Hay gente hablando lengua en emoción. Ay. Y cuando la lengua se habla en emoción, nada pasa. Cuando la lengua se habla en emoción, nada sucede. Pero cuando hay alguien que siente algo y dice: yo siento un ambiente raro, y comienza a activársele esa lengua de guerra, esa lengua de monte, y dice: yo siento un ambiente raro, y comienza ahí a hablar una lengua que viene de parte del espíritu, no por emoción, sino que cuando comienza a soltarla, los demonios comienzan a caer, las serpientes comienzan a manifestarse, los espíritus comienzan a manifestarse. Es porque Dios activó, el Espíritu Santo activó esa lengua espiritual sobre usted. Usted sabía que en lengua alguien puede ser reprendido,
En lengua alguien puede ser libre, porque son lenguas espirituales. La gente no lo van a entender, pero Dios te está diciendo: háblala, porque quiero traer una liberación sobre alguien. Quiero traer un rompimiento sobre alguien. Si tú tienes el género de lengua, necesitas hablarla cuando el Espíritu de Dios te la traiga. Hay pastores que la escucho en la mente. No la tenga en la mente, háblala, suéltala, porque tú no sabes lo que va a pasar contigo. Lo que va a suceder en ti es algo impresionante. Pastor, ¿cómo puedo yo hablar lengua? Yo sé que esa pregunta usted está ahí, la tiene en su mente. ¿Cómo yo puedo saber que yo tengo el don de lengua? ¿Cómo yo puedo hablar lengua? Lo primero es que eso no viene de usted. Eso no viene de usted. Hay gente que recibieron la manifestación y el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo en la congregación. Yo recibí el bautismo en un sueño. Hay gente que lo recibe en visión, otros lo reciben en sueño. Te tengo noticia: si lo hablas en sueño, es porque ya tienes la capacidad de hablarlo aquí ahora. Es porque ya lo tienes. Es porque ya Dios te lo entregó. Hay cosas que Dios te la da en sueño, te la da en visión. Hay que traer la materia, hay que traerla aquí ahora. Por eso cuando yo entendí esa visión, yo la hablé en el sueño, pero la hablé físico de una vez. Mis hermanos me dijeron: ¿qué es lo que tú estabas hablando mientras dormía? Una lengua extraña, algo raro. Ellos nunca han sido creyentes, pero ellos han escuchado que hay lenguas espirituales, pero no entendían. Un descarriado que estaba ahí dijo: Dios te bautizó en el sueño hablando lengua. ¿Tú sabes por qué yo comencé a hablar lengua? Porque esa noche yo me soñé que una bendita bruja se iba a meter a la casa, y de momento yo comencé a hablar lengua. Ay, 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 ay. Y cuando comencé a hablar lengua, la bruja no pudo entrar. Yo veía demonios, yo veía gusanos. Ay, 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 ay. Y yo comencé a reprender en lengua y no pudo entrar. Usted no sabe que de momento usted está durmiendo y usted está teniendo un pleito con el diablo, y de momento tú comienzas, te despiertas en la madrugada hablando lengua. Es que hay guerras espirituales que salen. Ay, Dios mío, siento a Dios acá. Agarra la que se le metió. Hay sueños que tú comienzas a reprender. En un momento tú estás tranquilo, pero Dios te mete el espíritu de lengua adentro, y es para reprender el espíritu de muerte que se quiera llevar a alguien en tu familia. Suéltala cuando Dios te la traiga. Suéltala cuando Dios te la traiga, porque Él quiere libertar a alguien. Alguien va a ser libre. Hay momentos que yo estoy durmiendo, peleando con el diablo, y me paro hablando lengua, soltando la lengua, y me sueltan. Porque hay lenguas que son misteriosas y son las que hacen que se disperse todo reino de las tinieblas. Hay que tener cuenta. Hay gente hablando lengua de emoción. ¿Cuáles son esas, pastor? Las que hablan todo el tiempo. Cuando las lenguas son genuinas, se conocen. Ahí, alaba. Cuando las lenguas son genuinas, usted siente algo, aunque no sea usted que le está hablando. Tú dices: ese está hablando de qué lengua, pero no se siente nada. Y eso es peligroso, porque tú puedes caer hasta en blasfemia y puedes caer hasta en maldición cuando lo hablas por emoción. Pero apréndase esto: si usted está aquí en el culto y le llegó aquí, si usted está orando y le llegó aquí, o si usted está orando y le llegó en el espíritu, lo mismo que está escuchando aquí, suéltelo, porque hay algo que Dios quiere hacer en usted. No se limite
Hay gente que dice, cuidado si soy yo. Hello, no eres tú. Eso no vino de ti. Eso vino de parte del Espíritu de Dios. Simplemente tienes que soltarla, suéltala, porque Dios quiere completar esa obra en ti. A su nombre. ¿Cuántos han sentido ese sentir? ¿Cuántos de los que no hablan han sentido ese sentir? Suéltala. Si te llegó aquí, háblala, 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 háblala. Yo también pensaba eso, hasta que el pastor me dijo, mijo, suéltala. Te llegó aquí, suéltala. Tú no la pensaste, fue Dios que la trajo. Suéltala. De que aprendí a soltar la estrella, ya yo tengo 20 años hablando lengua. De que aprendí a soltarla, ay, 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 en los cultos yo tengo que hablarla, en oración tengo que hablarla, porque hay un misterio con el que habla lengua. La Biblia dice que el que habla lengua se edifica a sí mismo. Y usted sabe qué significa la palabra edificar. La palabra edificar significa construir, significa hacer algo. Cuando tú hablas lengua, tu mundo espiritual se está construyendo. Tu destino espiritual, tu destino profético se está construyendo. Primera Corintios, capítulo 14. Ahí te va a hablar el hablar en lengua. Este capítulo, Dios mío, rápido que pasa la hora. Me dan 5 minutos más. Este capítulo, el apóstol Pablo lo dedicó a la ciudad de Corinto. El hablar en lengua. Él dice, seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que hable lengua no habla a los hombres, sino a quién, a Dios. Pues nadie le entiende, aunque el Espíritu habla misterio. Usted agarró ahí la profundidad. Cuando usted habla lengua, usted no está hablando con nadie aquí. Usted está hablando con Dios. Tú te estás conectando con Dios. ¿Con quién es que está hablando? Directamente con Dios. Por eso cuando alguien está hablando lengua, con Dios es que está hablando. Con Él es que se está comunicando. En un momento tú no lo vas a entender, pero esa comunicación trae una santificación. Esa comunicación en hablar en lengua hace que Dios edifique tu vida. Hace que el Espíritu edifique tu vida. ¿Qué dice? Que aunque tú la hables, muchos no te van a entender, pero con Dios misterios tú hablas. ¿Qué tú hablas con Dios? Yo no sé, pero con Dios se está hablando. ¿Qué tú estás conversando con Dios? Yo no sé, pero con Dios tú estás conversando. Son misterios. Yo sé que la palabra misterio a usted le suena como preocupante, porque en el mundo espiritual se habla de los misterios, ¿verdad que sí? Pero aquí también se habla de misterio. Pablo decía, si seguimos a Dios, misterios con Dios sabremos y hablamos. Yo voy a hablar misterios. Estos son misterios, misterios que muchos no han conocido. ¿Qué es un misterio? Algo espiritual que no ha sido descifrado. Eso es un misterio. Son cosas espirituales. Por eso él dice que el que habla lengua, misterios con Dios habla. Cosas misteriosas, cosas que nadie sabe, comienza a hablar. Por eso, mire, escucha bien. Hay alguien que se llamaban William Seymour. William Seymour, la historia dice que este hombre fue el precursor del Pentecostés en la calle Azusa. Usted lo sabe y lo conoce la historia. La historia dice que este hombre, antes de empezar su servicio, él se ponía una caja, escuche bien, él se ponía una caja en la cabeza. Antes de empezar él a predicar, el servicio empezaba y él se ponía una caja. Este hombre vivía una vida de oración, pero la vida de oración que vivía este hombre era una vida de oración también en lengua. Él conocía los misterios de lengua, porque cada vez que él oraba media hora antes en lengua, en la caja donde nadie lo escuchaba, él comenzaba
comenzaba a predicar y de repente Dios le decía: hay un ciego, y de repente el ciego recibía la vista. De repente el Señor le decía: hay una mujer que tiene un oído sordo derecho, y decía: mujer, tú tienes un oído sordo y es el derecho, recibe sanidad. Porque el que habla lengua, a su nombre aquí, olvídese de eso, el que habla lengua, escucha bien, los sentidos espirituales se le activan, el discernimiento se le activa, la sanidad se le activa, las profecías se le activan, los milagros se le activan. Él oraba media hora antes de que de predicar en lengua, y cuando él se paraba ahí, ya no se paraba William Seymour, se paraba el hombre espiritual que era William Seymour. Y cuando él hablaba, las extremidades crecían, muelas a gente le aparecían, pulmones podridos eran sanados. La gente decía: vayan a la calle Azusa si usted quiere ser sano. Allá llevaban muertos y los muertos resucitaban. Allá llevaban personas parapléjicas en silla de ruedas, tirado en cama, y esa gente se levantaban. Yo le estoy pidiendo a Dios orar así como ese hombre, porque si oramos así como un hombre de Dios, estableciendo el reino, la gente va a decir: ¿quiere ser sano? Vete a Sayabasana con la Ramón Monte Miramar, que hay una iglesia que no hay mucha gente, la mayoría son jóvenes, pero ahí está Dios. La gloria de Dios se mueve ahí, el poder de Dios se manifiesta. Pero que él hablaba lenguas. Él vio grandes milagros, grandes señales por su vida de oración. Esa vida de oración y de hablar en lengua y interpretarla va a hacer que se provoquen milagros. Mire, le voy a invitar a usted un día, aunque me crucifiquen por las redes, un día dedique su tiempo a Dios hablando lengua nada más. Dile: Señor, ayúdame a hablar lengua mientras oro. Yo he sabido durar a veces una hora hablando lengua sin parar y sin hablar español. Hora y media sin hablar una palabra en español, sin decir un aleluya, porque el Espíritu me lo pone a que lo hable. Y comienzo a hablar diferentes géneros de lengua, y comienzo a ver visiones, y comienzo a ver misterios. Pero también comienzan los ataques, porque te vuelves sensible en el mundo espiritual. Hubo alguien que Dios lo llamó, y ese alguien decía: Señor, yo quiero trabajar a tiempo completo. No me acuerdo el nombre. Hasta Garrigan ha testificado de este hombre. Y ese hombre, gloria al Señor Jesús de Nazaret, dijo: yo quiero trabajar para Dios en tiempo completo. Ese pastor. Y dice que él dijo: si el problema es orar, yo voy a orar. Él se trancó a orar, y él pensaba que tenía 4 horas orando y llevaba 10 minutos. Y dijo: pero yo no sabía que era difícil orar. Hello, escuche bien. Orar no es fácil. Orar es difícil. Orar es un sacrificio. Hay una negación donde la carne tiene que morir. Pero cuando oramos vemos a Dios, a su nombre. Pero dice la historia que este hombre oró y dijo: ya yo estoy bien. 10 minutos oró. Cuando miró dijo: yo dame orado 10 minutos. Y como yo duro orando aunque sea 4 horas. Dice la historia que él comenzó a decirle: Señor, yo quiero orar 4 horas en lengua. Como yo trabajaba 8 horas, yo necesito orar 4 horas, orar 8 horas en lengua, porque yo quiero trabajar para ti. Dice que él se propuso 3 meses hablar en lengua, 3 meses orar en lengua. Y dice que al cumplirse los 3 meses, los paralíticos comenzaron a pararse, el cáncer comenzó a vomitarse, el SIDA comenzó a vomitarse, los ciegos comenzaron a ver, porque él encontró el misterio. Hay un misterio cuando hablamos lengua. Yo me dedico mucho cuando voy a predicar a hablar aunque sea unos cuantos minutos en lengua. Cuando yo hablo aunque sea 10 minutos en lengua, yo me siento, aleluya, fortalecido, y yo siento el fuego del Espíritu de Dios, y yo sé lo que Dios quiere hacer, porque cuando comienzo a hablar con Dios, entonces Dios trae lo que se va a hacer en esa noche. Entonces Dios trae lo que se va a manifestar en esa noche. Entonces Dios comienza a dirigirte. El problema es cuando tú te paras aquí delante carnal. Ay, 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 ay. Cuando tú no oras y nunca orado y quieres que... Ay, escucha bien. Aquí arriba no se forza. Aquí arriba se habla lo que en el secreto tú conseguiste. Hello.
Y él hablaba lengua. Y la gente eran sanada. La gente eran libres. Tenemos que adoptar esta forma. Porque a veces estamos peleando con algo y no podemos vencerlo si no es hablando en el mundo espiritual. Y es una forma de uno acceder al mundo espiritual. El hablar en lengua. Por eso en 1 Corintios capítulo 14, el apóstol Pablo habla y dice: le hablo a ustedes, hermanos espirituales en Cristo. El hablar en lengua es bueno, pero imagínense, voy a parafrasear, imagínense que todo en la iglesia hable lengua. Imagínense que toda la iglesia, todos comiencen a hablar lengua. ¿Cómo los impíos y los incrédulos creerán? Él dijo: en vez de hablar lengua es mejor que profeticéis, porque la profecía se hizo para nosotros. Pero puede ser que a causa de la profecía el corazón de alguien sea desnudado, y el secreto que tiene en el corazón se revele, salga a la luz y esa gente sea libre. Él decía: es mejor la profecía que hablar lengua. ¿Dónde? En la iglesia. Porque había un desorden. La gente llegaba a la iglesia de Corintios y era la gente comenzaba a hablar lengua, todo el mundo a hablar lengua. Y le decía: este desorden hay que pararlo. Ok, si se va a hablar lengua todo el mundo, se necesita un intérprete. Por eso él decía: el que quiera hablarla, háblela, pero tiene que haber ahí un intérprete, alguien que interprete lo que Dios quiere decir. Pero no era que todos corrieran a hablar lengua. Por eso él decía: es mejor que se predique, es mejor que se profetice. Porque si se predica y se profetiza, alguien puede ser libre. Se necesita interpretarla también. Y él comienza a darle un consejo a ellos: hagan todo en orden. ¿Cuál era el orden? Ok, estamos adorando, hable lengua. Pero no de que usted llegó, usted va a hablar lengua hasta que llegó y se terminó y se fue. No, hablo en orden. Él no está diciendo que no la hable. Él lo que está diciendo que la hable en orden. Que sepa cuándo hablarla. Usted no se ha encontrado con gente que de que tú dices aleluya están hablando lengua. Y tú dices: Dios mío, pero esa sí siente a Dios. De que dicen Dios le bendiga, está en Dios mío, siento al Padre. Shama, Nema, no, maná. Usted no se ha encontrado. Hay que tener cuidado con esa gente. Yo quiero saber qué lengua es que tanto habla. Hay que tener cuenta. Se sienta y usted dice aleluya, están ellos rompiendo un par de sillas. Hay que cobrárselo. De ese desorden está hablando el apóstol Pablo. Porque no es que no la hable, es que sepa cuándo hablarla. Ahora te voy a decir un asunto: es que cuando cae esa unción sobre uno, uno no se contiene. Cuando cae esa gloria sobre uno, uno mire, porque el cuerpo hace una reacción cuando la gloria de Dios cae. Hace una reacción y eso es entendible. Pero lo que estaba señalando era que en el culto entero no se puede estar hablando lengua. Yo estoy hablando y usted está hablando lengua. No, usted está escuchando. Yo le estoy enseñando y usted está escuchando. Esa gente que de que habla el pastor está todo el mundo revolteado y hablando lengua hasta que termine todos los días. Hay problema. Hay que escuchar la palabra. Hay que escuchar las enseñanzas. Por eso le dijo: es mejor que se profetice y se hable, y que no se hable lengua todo el tiempo, sino que haya un intérprete. Pero no la dejen de hablar. Oye lo que dice al final del texto de 1 Corintios 14: no la dejen de hablar. O sea, hay que hablar en lengua, pero en orden. Pero hay que interpretarla. No todo el mundo tiene el don de interpretación. Por un ejemplo, viene Dios y agarra a Dalia, y Dalia comienza a hablar lengua, y Dalia comienza a llorar, a postrarse hablando lengua. De momento el Señor puede agarrar a Yesenia
Y Yesenia comienza a entender todo lo que Dalia está diciendo. Se le activa el don a Yesenia. Y Yesenia dice: yo entiendo lo que ella está diciendo. ¿Qué tiene que Yesenia hacer? Se le pasa el micrófono y Yesenia repite lo que en lengua ella está hablando. Eso es interpretación. Eso es traerlo a nuestro idioma. Un intérprete trae lo que Dios habla con alguien al idioma de nosotros. Y ahí nosotros entendemos que Dios agarró a Dalia y comenzó a hablar con Dalia en el espíritu. Agarró la boca de Dalia. Escuche bien, agarró la boca de Dalia. Pero viene y agarra los sentidos de Yesenia espirituales. Se le activa el don a Yesenia. Y Yesenia se le abre el oído espiritual y dice: yo escucho, pero también entiendo. Nosotros no entendemos, pero ella está entendiendo. Eso se llama interpretación. Viene Yesenia a interpretar lo que ella está diciendo, lo que Dios está hablando a través de ella. Así con ella Dios lo puede hacer, pero puede agarrar también a un niño. Puede agarrar a quien sea, porque el don, escucha bien, no está limitado hacia seres pequeños, seres grandes, ser adulto, ser anciano. El don es para todos aquellos que lo anhelen. Usted quiere hablar lengua, anhélelo. Póngase esa pasión ahí, como que usted quiere un vehículo, como que usted se quiere casar, como que usted quiere tener una casa propia. Es como cuando usted anhela que algo suceda. Póngalo ahí en su corazón. Anhélelo en su corazón y pídalo en oración. Pablo dice en 1 Corintios: pida en oración que Dios le dé la interpretación, pero también el hablar en lengua. Pídalo. Eso hay que pedirlo en oración, llorarlo en oración. Señor, yo quiero hablar en lengua. Póngase sobre sus pies. Señor, yo quiero hablar en lengua. Señor, yo anhelo hablar como todos hablan. Yo anhelo hablar como todos hablan. Yo anhelo hablar como todos hablan. Pídalo en oración. Pídala, que Dios se lo va a otorgar. Pero hay que pedirlo. Hay que pedirlo. Hay que anhelarlo. Y el día que te llegue, suéltala. Suéltala. Porque Dios quiere hacer algo contigo. Dios quiere hacer algo en tu familia. Amén. A su nombre. Usted no se ha encontrado con gente que Dios la bautiza antes de bautizarlo en agua, primero en el Espíritu. Entonces, si Dios te bautiza así, es un asunto. Es que Dios quiere hacer una obra en ti, pero hay decisiones que hay que tomar. A su nombre. Entonces, el hablar en el Espíritu es para todo el mundo. Para todo el mundo. Para niños. Yo he visto niños hablando lengua, encendido, danzando encendido. Niños, 9 años, 7 años, 10 años, 12 años. Cuando estábamos anoche, hay niños ahí que hablan lengua, que danzan. Les pone la mano y están danzando más que los corintios. Y hablando lengua genuinamente. Porque que el Espíritu no tiene limitaciones a carnes ni a edades. Es aquel que Él quiera aquí que se lo pida. Yo le pongo un reto a usted. Si usted quiere hablar lengua, métase con Dios. Porque yo puedo orar de aquí y poner la mano y decir: Señor, bautízala, suelta la lengua. Pero hay algo que le corresponde a usted, y es anhelarlo. ¿De qué vale de que llore por ti y tú no lo anheles? Es como alguien que venga en silla de ruedas, que yo quiera que ella se pare, tengo fe para que se pare, pero ella no se quiere parar de esa silla. No anhela caminar. ¿Usted cree que Dios va a hacer el milagro? No va a suceder, porque tiene que haber una fe de ambas partes. Entonces, les pongo ese reto. Usted no necesita mucho, hasta en una semana Dios lo hace. El asunto es entregarse de verdad, anhelarlo de verdad,
Aprenda a retar a Dios. Aunque a Dios nadie lo puede retar, pero dígale: de aquí yo no me paro de esta oración hasta que tú no me bautices. Yo no me paro de aquí de hincar hasta que tú no me des el género de lengua, hasta que yo no hable lengua. Y usted velando la noche entera, 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana, música puesta y orando: Señor, te estoy esperando, Espíritu Santo, te estoy esperando. Pasé el día en ayuno, pero ahora estoy en vigilia aquí. Y Él esperando a ver si tú aguantas hasta las 6. Y puede hacer que a las 6 con 1 minuto te agarre el Espíritu de Dios. Y a las 6 con 1 minuto tú comienzas a hablar lengua. Porque Él quiere ver el anhelo en tu corazón. Él quiere ver cuánto lo desea. Él quiere ver cuánto tú lo anhelas. Te reto a que lo busques en ayuno, oración, en vigilia y silicio. Y yo te aseguro que aquí delante vamos a tener que agarrarte. Y vamos a tener que decir: agarre esa mujer, agarre ese hombre que está danzando ahí. Te vamos a dejar el culto a ti solo ese día, a su nombre, porque Él te va a agarrar. Te reto, tírate al piso, pasa unos días sin dormir orando, buscando y anhelando eso, ayudando, y tú vas a ver cómo Dios lo va a hacer. Dele un aplauso al Señor en esta noche. Padre, gracias por tu presencia. Padre, gracias por tu gloria. Gracias, Señor, porque tú lo has hecho una vez más. En el nombre de Jesús, la persona que continúa